Comentábamos que la semana pasada hubo un fallo del Juzgado Federal número 2 de nuestra ciudad a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, que tiene que ver con la causa por contaminación en la ría, que hace casi 13 años comenzaron un grupo de pescadores artesanales. Allí se resuelve rechazarle el pedido de indagatoria a un grupo nutrido de directores de distintas empresas del polo petroquímico, funcionarios del OPDS, de la municipalidad, porque básicamente entiende que no hay ningún delito que reprocharles. Y sí destacan que podría seguir la investigación o debe seguir en relación a funcionarios de ABSA. Antes de meternos en la entrevista, quería comentar algunos aspectos que dieron origen a esta causa, que fue un desfile de pescadores en distintas instancias judiciales donde contaron por qué recurrían a la justicia, ¿no? En principio porque, decían ellos, se habían comenzado a observar cosas que antes no pasaban a partir de el desarrollo del polo petroquímico: olor a cloro, amoníaco, azufre, plástico, gomas, mezclas de distintos olores difíciles de identificar, chimeneas que no funcionaban y emitían gases muy pesados que al contacto con el aire enseguida caían por no poder quemarse, dejando impregnado en sus narices olores como si fueran entre plástico, gomas y el olor dulzón del ácido sulfúrico. Diferenciaban algunos accidentes de los escapes diarios, entre comillas, permitidos individualmente a cada una de las empresas, sin reparar en los excesos de los venenos acumulados. Hablaron de emisiones gaseosas que variaban en su tipo y color dependiendo de los vientos. Por ejemplo, repetían que cuando había viento norte las empresas aprovechaban para hacer estas emisiones, las cuales eran muy densas y de distintos colores. Respecto al Plofértil, por ejemplo, dijeron que continuaba realizando emanaciones de urea granulada en forma de vapor, que era un humo de color amarillento. Mucho también en torno a cómo esto impactaba en la pesca, en los peces, que los procesos naturales de la ría se habían retrasado, por ejemplo, la aparición anual de las distintas especies como camarón y otros peces, y todo esto se explicaría con la aparición de las empresas. Que la cantidad de pescados que se acercaban a la costa había mermado, que las vedas estipuladas según el tamaño del pescado comenzaron a ser cada vez más largas, que había desaparecido el pique, que los peces se retiraban cada vez más adentro y para poder sacar algo había que entrar cada vez más, que varios de ellos coincidían en que de 20, 30 cajones que sacaba una lancha se redujeron a 2 o 3, hablaron de malformaciones, de úlceras, de que los cangrejos que antes se observaban ya no existían más, que se iba a encontrar pescadillas y corvinas con tumores, con agallas con olores que no eran propios del pescado, como a hidrocarburos, que la carne era blanda en algunos ejemplares, que los residuos que tiraban las empresas les cambian el sabor a los peces, que se podía sentir un sabor metálico, ya no era fácil el vender el pescado o los langostinos como antes. Después podemos mencionar también algunos aspectos vinculados a esto, que es relación a donde va el origen de la demanda también, que es la afectación a la fuente laboral. Hablamos de pescadores que venían de 3 generaciones de pescadores en sus familias que habían recurrido a la justicia porque sentían muy de ellos esta actividad por la cual subsistían, vivían, comían todos los días del año solamente de lo que trabajaban en la ría y no tenían otro trabajo. De hecho, los más jóvenes iban recurriendo a otras ocupaciones, pero los mayores no tenían qué hacer. En cuanto a hidrocarburos y otros derrames, coincidían varios de ellos en hablar de hidrocarburos o manchas aceitosas que cubrían el agua en forma de una capa fina con olores nauseabundos. Hablaron de restos de combustibles, principalmente gasoil y diferentes tipos de hidrocarburos que se podía notar a simple vista al observar el agua. Se notaba algo extraño flotando, que a muchos de estos derrames, en lugar de retirarlos, les aplicaban una espuma para hundirlos. Piedras sin musgo, dientes de perro ni mejillones o el agua muy clara por la presencia de soda cáustica. Otro punto eran las sentinas de los barcos que vaciaban el acumulado en el estuario con residuos de los motores, de los barcos. Por ejemplo, había combustibles, aceites, detergentes, desengrasantes. La intención ahí era ahorrarse unos mangos de lo que significaba la extracción en tierra firme. Respecto de las cerealeras que cuando no se llegaban a cargar los barcos, generalmente a finales de febrero, mediados de abril, mientras duraba y hasta que terminaba la cosecha, tiraban al agua directamente cereales, afectaban una buena parte de el frente de la franja costera, con cereal que se desparramaba en el agua, se pudría en el fondo y emitía un olor a podrido. Hablaban de la granza, mejor dicho, que es el polvo del cereal, que se podía observar porque caía sobre la lancha y cuando se la lavaba se observaba el residuo, y esto también venía con el veneno, por ejemplo, para ratas y hormigas que se utilizaba para el cereal. El peligro de esto es que había peces que se alimentaban exclusivamente del fondo, como gatuso en el caso de la ría y también la raya, y como esto impactaba en la salud de los propios trabajadores,
problemas respiratorios, de piel, leucemia en un gran número en chicos de la localidad de Ingeniero White, asma o manchas en pulmones en personas saludables que hacían deporte habitualmente. Finalmente, la contaminación del dragado, que lo que hacía era remover todo esto que estaba en el fondo de la ría, y mencionaban específicamente respecto de ABSA, el desagote detrás de la termoeléctrica, el canal de la mierda, por donde salían todos los desechos de Bahía Blanca, y otro muelle en la zona de White, por los desechos de White, todos desechos sin tratar directamente al agua sobre la ría. Todo eso le plantearon a la justicia en su momento, y a partir de allí ha habido idas y vueltas reiteradas que hemos ido siguiendo en muchas ocasiones, conversando con Lucas Beyer, que es el abogado de la asociación, y a quien invitamos hoy con la idea de tratar de repasar, de una mirada integral de esta causa, donde la jueza Lucas te dice hoy que 13 años después no hay pruebas para sostener el delito de contaminación ambiental que ustedes están planteando. ¿Cómo andas? Gracias por acercarte. Hola, Mauro, bien. Sí, ella afirma que hay contaminación, dice que la contaminación está comprobada, lo que dice que no se configura el delito, ¿no? El delito penal. Diferencia lo que es civil con penal, o sea, estamos de acuerdo a lo que dice la jueza, que la instancia penal es la última instancia, o sea, lo último que se busca dentro del derecho es a alguien meterlo preso. Pero la ley penal existe, y existe la pena, y un fundamento tiene, que es justamente el de tratar de que las personas no cometan esa acción típica que el derecho en ese caso indica. En la ley penal ambiental, la acción típica es contaminar. El que contamina o arroja sustancias nocivas y eso genera un peligro en la salud pública está cometiendo el delito. La misma ley de residuos peligrosos te dice: si esa acción la comete una persona jurídica, los responsables van a ser los directores, profesionales y todos los que intervienen en esa acción típica. En este caso, que sería arrojar sustancias nocivas. Entonces la jueza dice, bueno, si bien está comprobada la contaminación, está comprobada que el estuario está contaminado, está comprobado que las sustancias tóxicas se acumularon en los peces, lo que faltó comprobar acá es la voluntad de cada uno de los directores que nosotros enumeramos, que son los directores de cada una de las empresas, la voluntad de cada uno de esos directores de efectivamente contaminar. Dice, como vos no lo demostraste, tendrías que haber hecho, por ejemplo, ella dice, tendrías que haber intervenido el teléfono de los directores y haber logrado que el director grabara una conversación entre el director y un operario de la empresa que le arroja X cantidad de sustancias peligrosas, ¿no? Esto nosotros y la mayoría de los que han estudiado este tema no están de acuerdo con el criterio de la jueza, porque el director toma la decisión de arrojar sustancias y lo deja plasmado cuando pide una autorización a la autoridad del agua. A la autoridad del agua le dice, nosotros vamos a producir, nosotros vamos a generar residuos, de estos residuos los tengo que arrojar a algún lugar. Le dice a la autoridad del agua, ¿me permitís que lo arroje al mar? La autoridad del agua le dice, sí, arroja. Hay una resolución de la provincia de Buenos Aires que te permite hasta cierto punto. Si vos me arrojas hasta ese cierto punto, está todo bien. Eso es lo que va a hacer siempre el CT, Comité Técnico Ejecutivo, de que depende de Bahía Blanca. Controla si cada una de las empresas están arrojando esos parámetros o por ahí se pasaron. Cuando se pasan, le labran un acta. La jueza dice, como la mayoría de las veces arrojan por debajo de esos parámetros, no hay delito porque cumplen con la autorización administrativa. Entonces dices, al cumplir una autorización administrativa no puede haber un delito. Esto no es así porque la autorización administrativa no es para contaminar. Primero, que la autorización administrativa está basada en una ley que no es aplicable al estuario, es general para toda la provincia de Buenos Aires. El estuario está dentro de la provincia, pero no es específicamente para esto. La Cámara Federal de Apelaciones ya en el 2019 dijo que esa resolución no era aplicable. Y le decía a la autoridad del agua dictar una nueva resolución, cosa que no hizo. Le decía al fiscal, ¿no?, que por medio de la autoridad del agua le exija dictar una nueva resolución. Pero esa resolución no es aplicable. Pero más allá que fuese aplicable, cuando el resultado final de arrojar sustancias nocivas implica la acumulación de tal punto que consumir cualquier pescado que vos hayas pescado de la ría genere un peligro para tu salud, los peces analizados acá, que cuando se hizo la pericia, que se sacó de la ría, tenían hasta 40 veces más del permitido por el Código Alimentario Argentino, ¿no?, de metales pesados. O sea, si lo consumís,
sin duda hay un peligro en la salud. Vos después te podés enfermar o no, pero el peligro está, que es lo que tipifica el código, sí, la ley penal. Entonces dice, si el resultado final fue ese, el peligro en la salud pública, la autorización administrativa no importa, porque así como una resolución administrativa no puede crear un delito, porque eso lo hace el Congreso a través de las leyes, tampoco una resolución administrativa puede dejar sin efecto un delito. Entonces eso ya es unánime, es el criterio que se interpreta del estudio de esta ley. Sin embargo, la jueza lo interpreta de otra forma, pero también una cosa muy rara de la sentencia de la jueza es que interpreta esto para todos los directores de las empresas, pero sin embargo APSA le dice, no, APSA sí es culpable, APSA sí hay que seguir cuando tendría que tener el mismo criterio. O sea, no digo que APSA tendría que estar absuelto. Vos no le decís, tal día el director tal de APSA dio la orden como te pide ella, digamos. Como me lo pide ella. No hay ninguna intervención telefónica a ningún director de APSA, no hay ninguna prueba distinta a la que hay de las empresas. Lo único distinto es que, a criterio de la jueza, APSA no cumple con esa resolución administrativa y las empresas sí cumplen con esa resolución administrativa. Pero reitero, porque es importante, una resolución administrativa no tiene mayor jerarquía que una ley, y la ley prohíbe. Bueno, ese es el primer punto de las conclusiones que saca la jueza, donde dice que las empresas investigadas no operan en la clandestinidad, ni en secreto, ni en forma regular, y que cumplen con las normativas estas que vos estás mencionando. Exactamente, pero es como que yo te pida permiso, imagínate, ¿no? Un absurdo lo que te voy a decir. Yo ahora le pido al intendente, que es pertenece a la administración, yo ahora le pido al intendente, quiero agarrar el auto, ir a 300 kilómetros por hora por Avenida Alem. ¿Me autorizás? El intendente dicta una resolución y me autoriza. Yo voy a 300 kilómetros por hora, mato a alguien. ¿Es un delito penal? Sí, porque la ley te lo impide, ¿no? La ley que dice que si yo voy por un auto a terminar en forma peligrosa manejando y la consecuencia es haber matado a alguien es un delito. Ahora, esa resolución administrativa que me dio el intendente, ¿me libera mi responsabilidad? No. ¿Qué pasaría ahí? El intendente sería cómplice mío, porque el intendente me permitió a mí ir a 300 kilómetros por hora. Acá es lo mismo, por eso nosotros cuando hacemos la denuncia no la hacemos solo contra los directores, también lo hacemos contra funcionarios de la provincia y de la municipalidad, por decir, ustedes autorizaron a hacer esto. Pero esa, reitero, porque es el fundamento de la jueza, reitero una vez más, esa autorización administrativa no libera de responsabilidad penal, ni civil ni penal, y lo dice la ley. De hecho, por encima vos tenés por lo menos tres ejes que venís mencionando reiteradamente en estas presentaciones. Uno es la Constitución, ¿no? En el artículo 41, sí, que dice que todos los habitantes tenemos el derecho a un ambiente sano, y le resaltás que el daño ambiental además va a generar prioritariamente la obligación de recomponer, ¿no? Que es otro, otro tema aquí, en base a lo que ya ha ocurrido en el estuario. El otro es la ley de residuos peligrosos y la ley de pesca. Vos insistís mucho en que acá lo que debe mandar es la ley de pesca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice cada una de esas normas? Lo que pasa es que hay una jerarquía entre leyes, ¿no? Pues puede ocurrir esto, que yo te digo, una ley va en contra de la Constitución, una resolución administrativa en contra de una ley. Entonces ya se estableció que hay jerarquía. La principal es la Constitución, por eso a veces los jueces declaran inconstitucional una ley o una resolución administrativa. Y la ley está por encima de cualquier resolución administrativa. Y la ley de pesca en su artículo 13... que pertenece a la provincia de Buenos Aires, la ley de pesca, dice que está prohibido, no habla de parámetros, dice está prohibido arrojar sustancias nocivas o tóxicas en un ambiente donde se pesque para consumo humano. No hay marco, no hay regulación. Y la ley de residuos peligrosos también dice que está prohibido arrojar sustancias peligrosas. Ahora, después sale una resolución administrativa que limita esa prohibición, que dice... bueno, no, está prohibido a partir de tal parámetro. No puede ir en contra de una... Vos podés, o sea, puede servir esa resolución administrativa a los efectos de aplicar una multa, que el CTE aplique una multa, pero no a los efectos de determinar si una acción configura delito o no configura delito. Eso lo tiene que hacer el Congreso, y el Congreso ya dictó 2 leyes que prohíben. Y hay una resolución administrativa que autoriza. Bueno, la ley que prohíbe tiene mayor jerarquía. ¿Qué hechos están probados efectivamente en estos 13 años que no hay discusión? Vos decías, bueno, la contaminación, de hecho lo reconoce la jueza, sí, está en el estuario, ¿no? El tema es que vos no le decís a cada una de las empresas qué cuota de esa contaminación le corresponde, ¿no? Claro. Mencionaste recién algunas pericias y demás. ¿Cuál destacás para quien no sigue la causa
como fundamentales, como hitos donde se deja sentado efectivamente cuál es el cuadro en el vestuario. Ya cuando nosotros arrancamos esta causa a fines de 2009. Cuando arrancamos, obviamente de cero, lo que yo hice entrar a la biblioteca de la Universidad del Sur, puse la palabra clave vestuario, Bahía Blanca, me salió un montón de estudios tanto de tesis de grado como de posgrado, donde muchos biólogos químicos habían estudiado los componentes químicos dentro del agua o peces del estuario. Y ya ahí en esa época me daba cantidad de estudios que decían, está todo contaminado, 2009. Después, otra prueba importante, el Comité de Control y Monitoreo que está creado, pertenece a la municipalidad, en una de sus resoluciones también hace un informe, acompaña prueba, donde dice que hay una contaminación constante y continua y creciente. Esto es un organismo público, y lo que dice la ley de medio ambiente es que todo dictamen de organismo público tiene la misma fuerza que una pericia. Y en esa oportunidad dice que le llama la atención o considera muy peligroso que se encontró cadmio y mercurio en corvinas, o sea, de consumo personal. Dice, lo cual es muy peligroso porque producen cáncer. Eso te estoy hablando 2010. Después hay una resolución administrativa del ministro de Asuntos Agrarios, de quien era superior jerárquico tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Secretaría de Pesca, cuando autoriza la famosa reconversión pesquera, no sé si te acordás, en el 2013 lo terminó autorizando. Tiempo, recordemos, en el medio hubo represión a los pescadores, una Navidad, después se abrió todo este proceso de reconversión de las lanchas, justamente para ir más afuera, ¿no? Para ir más afuera, que al final no se hizo, pero bueno, era la idea, y en esa autorización el mismo ministro de Asuntos Agrarios dice que la contaminación del polo petroquímico es la que causa que los pescadores no puedan pescar más acá. Y dice, de los estudios científicos que posee este organismo, surge que la contaminación, o sea, hay otra prueba indiscutible porque es dictada por un organismo público. Después tenemos la pericia, la que vino a la Facultad de Agronomía junto con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que es contundente. Hicieron un estudio muy laborioso donde, para resumírtelo, lo que te dije recién, los peces tienen 40 veces de concentración de metales pesados mayor al permitido, le encontraron úlceras a los peces, las bacterias que le encontraron no son acordes a un ambiente sano, lo dicen expresamente, y atribuyen toda esa acumulación de sustancias tóxicas y de metales pesados al accionar del polo petroquímico, no solo el polo petroquímico, dice el polo petroquímico, APSA, el constante dragado, o sea, son muchos los factores, pero ¿qué pasa? Lo dice la ley, porque el caso nuestro de Bahía Blanca no es un caso excepcional, es lo normal, que en un ambiente arrojen muchas empresas o las fuentes de contaminación sean variadas. Entonces, el que reclama, en este caso los pescadores, no deben demostrar qué porcentaje aportó cada una. Yo lo único que tengo que demostrar es que cada uno de los que yo estoy diciendo aportaron. No importa si aportó 1, 10, 1000 o 1 millón. Aportaron. Eso se llama responsabilidad solidaria. Son todos ante mí, ante el que reclama, ante la sociedad, son todos responsables. Después, entre ellos, pueden hacer lo que se llama acción de repetición. Por ponerte un ejemplo, imagínate que TGS diga, yo aporté muy poquito comparado con Solva, que viene tirando toneladas de metal pesado. Bueno, después TGS le podrá iniciar un juicio a Solvay. Pero ante mí, o ante la sociedad, son todos iguales de responsables. Entonces yo no tengo, ni civil ni penalmente tengo que determinar el grado de responsabilidad. Porque también lo que dice, en el ámbito penal, que en el ámbito penal lo único que se busca es una pena, prisión. ¿Sí? En el ámbito penal dice, si vos como director de empresa decidiste arrojar tus sustancias peligrosas a un ambiente que vos sabías que estaba contaminado o que vos sabías que había otras empresas que también contaminaban, sos responsable de las consecuencias de eso, porque todo se suma. Acá lo que hay que analizar es la sumatoria, que es el resultado al que se llegó con la pericia esta, es la sumatoria. A mí no me interesa cada análisis de cada empresa, que eso vendría a ser como una foto. A mí lo que me interesa es la película, la sumatoria, cómo veo la película analizando un pez. Con la bioacumulación, el pez va transmitiendo, la cadena alimentaria va transmitiendo esos metales de un individuo a otro y termina con esos niveles de concentración. La jueza hace una valoración respecto de estas pruebas
específicamente de una manifestación de uno de los integrantes de la Policía Federal de delitos ambientales, y a su vez también una lectura sobre los aportes del Liado, ¿no? Que el Liado plantea obviamente esta cuestión, ellos solían decir impacto, ¿no? en el estuario en vez de contaminación, pero que ratifican esto, pero que no tienen un estudio que hable de la causalidad. Sí, la jueza interpretó como a ella le convenía interpretar para dictar esa sentencia. De hecho, yo en un escrito anterior se lo había aclarado y ahora en mi escrito de apelación lo vuelvo a reiterar para que lo lea la Cámara. Candia, que es el policía que vino y estuvo a cargo de la pericia, de todos los estudios del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, le hace la fiscal, el fiscal Santiago Martínez le pregunta a ver si qué pasa con los estudios del Liado. O sea, le dice, bueno, la Facultad de Agronomía dijo una cosa, ustedes dijeron otra, o sea, la misma, que es que el estuario está contaminado. Ahora el Liado nos viene diciendo hace 20 años, che, acá no pasa nada, como dijiste vos, hay un leve impacto, no pasa nada. Y lo que dice Candia, dice, todo lo que hizo el Liado no sirve como pericia, porque nunca hicieron un estudio interdisciplinario, nunca estudiaron todo el medio ambiente, nunca estudiaron en su conjunto, en forma integrada. Van y hacen cada campaña y analizan, como te dije yo, la foto. Analizan en cada campaña y ellos sacan la conclusión de esa campaña. Entonces dice, y es más, yo he leído esos informes de Liado y muchas veces la conclusión al que termina dice, habría que averiguar de dónde se produce o de dónde viene. Entonces lo que hace Candia en ese informe es criticar al Liado. Ahora la jueza lo interpreta distinto y dice, bueno, acá como Candia critica esos informes, no podemos acreditar la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Según lo que interpreta la jueza, yo tendría que haber demostrado que una partícula de plomo, por ponerte un ejemplo, salió de X empresa, vamos a poner Profértil, y esa misma partícula ingresó al pez que yo después analicé. Eso tendría que haber demostrado yo, según la jueza, que de paso la jueza tampoco hizo nada para demostrarlo. No hizo nada para en 9 años no ofreció una prueba, no le pidió al fiscal nada. Pero bueno, para la jueza yo tendría que haber acreditado eso. Respecto de esto que vos marcás, bueno, ella dice antes de resolver no habilitar la indagatoria, habla de la imposibilidad de proseguir con la imputación a objeto de autos, que tiene a su juicio nula expectativa de condena y solo importaría un dispendio jurisdiccional en orden al sobreseimiento fundado y propuesto por la defensa. Bueno, y habilita allí, pero no era este párrafo, sino cuando evalúa que el hecho de haber planteado esta estrategia que englobe a todas las empresas no resultó eficaz, ya que cada una ya tiene una actividad distinta, procesos diversos y manipulan distintos elementos. Y de tu apelación, vos le marcás que son 9 años lo que lleva la jueza de los casi 13 de la causa, y que ella tiene su primera intervención, se declara como incompetente y dice que se tendría que haber investigado, cómo se tendría que haber denunciado y qué pruebas se tendrían que haber realizado. El tema es que ella y el fiscal son básicamente quienes son el Estado acá en la responsabilidad de llevar adelante esto. Yo pensaba, porque ella dice, la acción penal la tiene el fiscal, ¿no? O sea, la el fiscal... Sí, ahora el código dice que, principalmente la tiene la jueza, pero lo que hace es delegarla en el fiscal. Pero en esa delegación, la jueza sigue teniendo facultades, más en un tema ambiental, porque aclaremos, un tema ambiental, como dijiste vos recién, está en la Constitución Nacional, es un derecho que tenemos todos a un ambiente sano, y el artículo 41 no habla solamente de derechos, porque dice, tenemos todos derecho a un ambiente sano, lo que conlleva obligación a no contaminar. Pero después el artículo dice, las autoridades tendrán la obligación de proteger. ¿Quién es una autoridad? ¿La jueza es autoridad? Sí, la jueza es autoridad. ¿Hizo algo la jueza? No hizo nada. Entonces, delegó facultades al fiscal, eso es verdad, pero si ella veía que el fiscal estaba haciendo algo malo, le faltaba algo, ella tiene la posibilidad de solicitar alguna medida probatoria. Y no lo hizo. En ese punto, justamente lo que quería marcar, porque en otro de los casos que seguimos, que es la causa de Facundo, la querella le reprocha lo contrario, en realidad, que la jueza delegó en el fiscal la causa y entonces correspondería al fiscal que lleve adelante distintas acciones. Y su acción es contraria a lo que plantea aquí, porque
interviene para incorporar una pericia que la querella le estaba cuestionando, ¿no? Que justamente tenía que ver con el liado, pero bueno, es otra historia. Pero hace exactamente lo contrario a lo que está planteando aquí la jueza respecto de su capacidad o no de producir prueba, ¿no? Sí, es que en este expediente ella no dice yo no tenía capacidad de producir prueba, ella dice cómo se tendría que haber hecho. Pero, ¿por qué no lo hizo ella si se tendría que haber hecho así? Pero bueno, esa es una cuestión, me imagino yo, que lo que va a pasar es que si la Cámara hace lugar y revoca este sobreseimiento, yo me imagino que ella misma se va a apartar de la causa. Porque si ya dijo que tiene poca expectativa, que el sobreseimiento es que hay poca expectativa de condena, que ya lleva muchos años, que no se cumple con el plazo razonable, yo creo que ella misma se va a apartar de la causa. Y si no, realmente lo tenemos que pedir nosotros, porque si ya se pronunció, ya anticipó ella su opinión. Y después, con respecto al otro que dice que se tendría que haber hecho una denuncia por empresa, es justamente porque no entiende el delito penal ambiental. No lo entiende. No lo entiende que siempre hay muchas empresas. Y si vos denunciás a una sola, o haces 15 causas, 9 causas por 9 empresas distintas, pasaría lo mismo, porque cada empresa diría yo no fui, fue la otra, yo no fui, fue la otra, yo no fui, fue la otra, y en cada una yo tengo que demostrar, como te dije, que esa partícula de metal pesado, cadmio, plomo, el que sea, salió de X empresa e ingresó al PES. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué ya está demostrado? Lo que ya está demostrado por los programas integrales de monitoreo, que es eso que hace el CTE junto con el IADO, es que las empresas hace 20 años vienen arrojando sustancias tóxicas y nocivas. Porque justamente lo que hace el CTE es analizar y dice, bueno, arrojaron semejante cantidad, tantos miligramos por litro, tantos miligramos por litro. Hay un informe muy interesante de la UTN que analiza todos los programas integrales de monitoreo, que son estos, analiza 10 años. Lo hizo, me parece, en el 2016, si me lo recuerdo. Y entonces dice, cada empresa, ¿qué fue lo que arrojó? Y hay un punto muy interesante que dice, ¿cuál es el acumulado? O sea, no el acumulado en los sedimentos, sino dice, bueno, cada empresa arrojó, por decirte un ejemplo, 0,5 miligramos de cromo por litro. ¿Cuántos litros de agua arrojó cada empresa? Entonces saca el cálculo de cuánto arrojó en el año cada empresa, de cada metal pesado. Y es interesantísimo porque da toneladas. Porque vos decís, bueno, 0,05 gramos, no es nada, ¿ves? Pero multiplicarlo por la cantidad de agua que está arrojando y te da toneladas por año que viene arrojando. Todo eso se acumula en los sedimentos, como decía la declaración testimonial del pescador que vos leíste, lo comen los camarones, lo comen los langostinos, lo come la raya, el lenguado, el gatuso y lo terminamos comiendo nosotros. ¿Qué es lo que esto? Bueno, sigue la discusión. Ahora vos apelás, la Cámara Federal habrá que ver qué es lo que dice. En el medio invitamos a quienes están escuchando ir a la página web de la radio y ahí tienen un montón de antecedentes, por ejemplo, de lo que fue la cautelar de la Cámara Federal con una instancia de reparación y de negociación que también se frustró y deriva nuevamente en este intento de la indagatoria. Pero mientras tanto, ¿hoy qué está pasando en la ría? ¿Sigue exactamente ese cuadro? ¿Se han hecho efectivamente inversiones por parte de las plantas? ¿Han dejado de tirar distintos vertidos y demás? Mirá, no hay estudios, ya no hay más estudios. Entiendo que el IADO no está estudiando más, el CTE controla los parámetros. Yo no lo estoy siguiendo porque realmente a esta altura ya no me interesa seguirlo. Como te dije, nosotros arrancamos en el 2010 y ya estaba acreditada la contaminación ahí, en el 2010. Nosotros estamos reclamando que se recupere el medio ambiente y que las empresas paguen por el daño ya generado y que en este caso, en la causa penal, se condene a los culpables. Ahora, en la actualidad, ambientalmente como estamos, no lo sé, porque no hay estudios. Obviamente me imagino yo que está todo peor porque APSA sigue arrojando contaminantes, porque las empresas siguen arrojando contaminantes. Justo, mira, bueno, tenés los derrames de hidrocarburos del verano que fueron famosos. El día de ayer, no sé si te enteraste, Galván tuvo otro derrame de hidrocarburos. Hay cada vez más barcos que están ingresando y, como decía ahí el pescador en la declaración testimonial, limpian la sentina y lo arroja al mar. Las empresas cerealeras, yo tengo cantidad de videos donde arrojan todos los cereales podridos al mar.
todo eso se acumula en el sedimento, pudre el fondo y hace que no crezca nada, además de la demanda biológica de oxígeno. O sea, cuando algo orgánico se pudre, demanda mucho oxígeno, y eso quita oxígeno al agua, y genera que la vida sea más difícil de reproducirse en el agua. O sea que es gravísimo eso también, la demanda biológica de oxígeno es gravísimo. Entonces, no hay forma de que esté mejor. No hay forma de que esté mejor. Hay mucho movimiento de dragado, ahora quieren volver a dragar, profundizar aún más. Bueno, tenemos el proyecto del gas natural licuado, que hay una pseudo asociación ambientalista que dice que está buenísimo que venga acá. Es la Asociación Ambientalista del Sur, ¿no? Que lo que plantea ahí es que, digamos, consolidar la zona de sacrificio del estuario local y... No, pero no lo dice así, porque si lo diría así estaría... Yo no vi el comunicado formal, lo leí ayer en La Nueva Provincia y en el Espacio de los Chimentos. Si lo diría así estaría bueno porque... Pero un poco es la idea, ¿no? Claro. No pudieran Punta Colorada, que ya la pudrimos acá. Claro, estaría bueno que aunque sea reconozcan, miren, esto ya está todo roto, hagamos una zona de sacrificio y veamos. Pero no, lo que dice es que el consorcio está compensando eso con otras actividades. No hay compensación alguna. No hay compensación, o sea, acá la mayoría de la gente no conoce lo que es la ría, lo que es el estuario, lo que es la riqueza. Si lo conocieran estaría buenísimo porque seguramente lo defenderían. Por ahí llama la atención cuando hay un grupo de delfines, que debe ser 10, 15 individuos más o menos, y algunos tienen la suerte de verlo, le sacan fotos y se hace famoso y eso, qué lindo, porque los delfines son simpáticos, llama la atención. Pero hay muchísima biodiversidad muy hermosa y merece ser protegida, ¿no? Por algo es reserva natural. Por ahí no todos lo saben, pero todo el estuario de Bahía es declarado reserva natural. Y no hay compensación que valga, porque si vos eliminás directamente la biodiversidad, generás que no se reproduzcan, generás que los peces no ingresen por el mal olor que hay, por la contaminación del agua, no sirve de nada cualquier otra cosa que hagas. O sea, que vos le pagues a un grupo para que agarre un flamenco que se le quebró una alita y la esté cuidando 3 meses, bueno, sí, está todo bien, pero no compensa que vos antes tirabas la caña y sacabas 10 corvinas en 1 hora y ahora estás todo el día y no pescás ni 2. Y el ejemplo está en los pescadores, o sea, está demostrado. En la causa ambiental civil está sumamente acreditado la merma de la pesca, sumamente acreditado, con los partes de pesca. O sea, no es un invento de un pescador que fue, no, mi parecer está, los partes de pesca son increíbles. Yo obviamente tuve la oportunidad de estudiarlos y son increíbles como del año 2008 en adelante empezaron a bajar y nunca más subieron. Y por ejemplo, en aquella causa civil lo que decían los abogados de las empresas, que lo terminó tomando el juez como cierto, decían, no, la causa de la merma de la pesca no es la contaminación, es la sobrepesca o la sobreexplotación del recurso aguas afuera que hacen las lanchas de Mar del Plata. Entonces yo me puse a estudiar también, digo, bueno, a ver cuánto se pescó afuera, porque también está esa información, y resulta que afuera siempre se pescó lo mismo, ni más ni menos, en toneladas, ¿no? Y adentro todos los años va disminuyendo. Entonces vos decís, esperá, qué raro, ¿no? Solo disminuye adentro del estuario, afuera siempre se pesca igual, ni más ni menos, porque vos podrías decir, bueno, afuera también tendría que pescar cada vez menos, porque si hay sobreexplotación de un recurso en un área, lo lógico es que en esa área se pesque cada vez menos, ¿no? Pero afuera se pesca siempre igual, los de Pehuenco pescan igual, los de Montehermoso pescan igual, los de Mar Chiquita, Bahía San Blas, no hay merma de pesca, y en el estuario de Bahía sí. Entonces es evidente que el problema está acá. Por las características particulares del estuario, que es lo que vos decías también, que se aplican resoluciones para provinciales que no tienen, digamos, no deberían tener la validez para algo que tiene condiciones distintas por el movimiento del agua, y por de la cantidad de empresas que hay. Acá no hay la cantidad de empresas y las funciones también para la biodiversidad, ¿no? Por algo bien distintas especies a cumplir determinados ciclos de subida o reproducción. Acá los biólogos de la Universidad del Sur dicen que el estuario de Bahía es el jardín de infante del océano, del mar argentino. Pues justamente los peces vienen, se reproducen, desovan y el pez crece acá. Cuando es juvenil, después va a mar abierto, después ingresa nuevamente siendo adulto.
Y un hecho para destacar, que en todos los informes del IADO, de lo que veníamos hablando, cuando analiza los peces, tiene mayor concentración de metales pesados siendo juvenil que siendo adulto. ¿Y qué pasó entre el juvenil? El juvenil nació acá y estuvo toda su vida acá, el juvenil. El adulto se fue y volvió. Y resulta que el adulto tiene menos concentración de metales pesados. Entonces ahí también demuestra dónde adquirió los metales pesados. Acá. O sea, volviendo a la relación de causalidad que quiere que la jueza demuestre, uno también tiene que interpretar todas las pruebas, presumir, y si la presunción es seria, darlo por cierto. Eso lo dice la técnica de la abogacía, de las pruebas. Vos no podés, como dice la jueza, yo tengo que acreditar que una partícula, una molécula, un átomo salió de una empresa, fue flotando por el mar y un pez lo ingirió. ¿Cómo lo demuestro eso? Es imposible. Entonces tenés que analizar toda la prueba, ver si es seria la presunción y tenerla por cierta. ¿Cómo te vinculaste a la causa? Bueno, primero que yo navego en veleros desde que tengo 3 años. Mi papá tiene un velero desde aquella época, lo compró en el 83. Y después en el año 2004 compro una lancha de 11 metros para hacer paseos por el estuario, ecoturismo. Obtuvimos una habilitación del ministerio, pero bueno, lamentablemente económicamente no era rentable, no conseguimos apoyo en aquel momento del consorcio ni de la municipalidad y terminamos vendiendo la lancha. Pero durante 5 años la lancha estuvo amarrada en Puerto Piojo, al lado de los pescadores. Así que era mate con los pescadores, pasar mucho tiempo con ellos. Y justo en el 2009, cuando ellos empiezan con este reclamo, yo todavía tenía la embarcación ahí, por supuesto hablaba mucho del tema, y cuando dicen, che, Lucas, queremos iniciar un juicio, ¿vos nos ayudás? Y obviamente le dije que sí, sin dudarlo, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, sabía que iba a ser difícil. Por suerte era joven, así que... Claro, porque ¿qué experiencia tenías? Estabas arrancando. Experiencia tenía poca, me asocié con un abogado, Luis Arellano, que es de Neuquén, que él había tenido mucha experiencia con los pozos petroleros. Ahora desahuciado con la justicia, se dio de baja la matrícula, tomó una decisión radical, pero dice, la justicia me está enfermando, así que decidió darse de baja la matrícula. Es joven, tiene 60 años. Se dio de baja la matrícula porque dice, me está enfermando. Así que se está dedicando a cualquier cosa, menos lo jurídico. Detesta cuando le mando alguna información. Dice, no me mandes más nada, Lucas. Dice, te pido por favor, no me mandes más nada. Así que hablamos de cualquier tema, menos de esta causa o de cualquier tema relacionado a la justicia. Pero sí, arranqué en esa época siendo joven, tenía 29 años cuando arranqué. Y muchos de los clientes que hoy son clientes, muchos eran amigos míos y lo siguen siendo. Más allá de que la causa esta esté muy lenta, me sigo viendo con ellos, sigo hablando, nos juntamos, así que para mí es una causa sumamente importante, y en lo personal la trabajo con mucho entusiasmo porque me afecta a mí también. La bronca, imagino, también de argumentos tan absurdos en algunos casos, ¿no? Porque, bueno, es muy impactante ver también el despliegue. Lo hemos visto poco porque como prensa, la verdad, nos han dejado más de una ocasión en la puerta de afuera. Sí. Pero se denota también en los expedientes. Bueno, vos con los pescadores que representás, y luego lo que significa el despliegue de estudios jurídicos de 20 y pico partes más de las empresas del polo, del Estado y demás, lo cual no es moco de pavo en cuanto al recurso que está en juego ahí, ¿no? Sí, pero bueno, en eso tengo que resaltar primero el respeto de los colegas realmente. Todos, tanto los de Bahía como los de Buenos Aires, se han portado excelente en toda la causa. Y después, que no es menor también, para dar un toque de optimismo, el juez en lo contencioso administrativo las condena a las empresas, ¿no? De la sentencia yo obviamente la peleé porque me parece que la condena no fue suficiente, las hace pagar 20 millones de pesos, no a cada una sino a todas, daría más o menos 2 millones de pesos por empresa. Y en vez de ordenarle la remediación, que es como leíste vos ahí en el artículo 41, dice que la principal obligación es remediar, les dice que tiene un plazo de 6 meses para que ellas digan cómo lo van a remediar, lo cual es, el juez es autoridad y el juez tiene que resolver y ordenar, no decirle a las empresas, che, díganme ustedes cómo quieren remediar.
Bueno, ahora eso también está para resolverse en la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo. Y acá en el fuero federal local, si bien de primera instancia tengo muchas críticas con esta causa, tanto de Fiscalía como de la jueza, la Cámara Federal ha dictado muchas resoluciones que son muy buenas. Lo que pasa es que está limitada la Cámara Federal, primero que no tiene la capacidad de impulsar la instrucción, porque está delegada al fiscal, y segundo porque solo puede rever algunas resoluciones que dicta la jueza, ¿no? Y algunas son apelables y otras no, porque el Código Procesal tiene eso. Algunas resoluciones de la jueza no se pueden apelar. Pero las veces que ha tenido que resolver, realmente ha resuelto, a mi criterio, en una forma que interpreta muy bien la ley ambiental y el artículo 41 de la Constitución. O sea, ha resuelto a favor del medio ambiente y por ahí pasando por arriba a cuestiones meramente procesales. Diciendo el derecho al medio ambiente está por encima del derecho procesal. Entonces a veces hasta ha ido en contra de algunas normas del derecho procesal a fin de garantizar pero bueno. Sí, visto de afuera queda la sensación de que hay documentos que son muy interesantes, pero no pasa nada. Nada pasa. Y bueno, visto obviamente, de afuera y visto de adentro también. La cuestión política, ni hablar, lo lamentable como mira para otro lado. No mira para otro lado, en realidad juega este partido que juega la jueza, digamos, evidentemente, ahora lo vemos en la disputa por Petronas y YPF, sí, cómo entregan acá esta cuestión, porque lo que vos decís respecto de las resoluciones y demás, ¿cuánto tiempo venimos hablando de que las infracciones no sirven para nada, porque para las empresas les es más barato que dejar de contaminar, pagarlas, o las modificaciones que se piden para realmente transformar la cuestión, y no ha habido absolutamente nada, ni siquiera para hacer que se hace algo, digamos, ¿no? No. Esto corre por mi cuenta, pero... No, seguro. Ni siquiera algún beneficio para la sociedad. Estaba el paseo del estuario que se quería hacer ahí en el ex basural Belisario Roldán. No se termina, es una vergüenza. La gente para ir por ahí no podés acceder. Maldonado podría mejorar. O sea, muchas cosas que vos decís, bueno, che, está bien, estamos sacrificando un ambiente, nos tenemos que bancar todo esto, no podemos pescar más, pero al menos tenemos, ni siquiera tenemos esa ventaja. Y con respecto a la política local, y poco les interesa. En el marco de la causa penal, cuando intentó haber una especie de conciliación, en ese momento el presidente del consorcio, Federico Susbieles, tuvo una participación muy activa. Él siempre decía que no se podía pensar un futuro sin resolver, lo decía textual y lo dijo varias veces, por eso Tiene muy claro este punto de la licencia social. Claro, bueno. ¿No? Él decía, no se puede pensar un futuro de Bahía Blanca y del puerto sin resolver el pasado. Decía, el pasado es esto, el pasado de los pescadores, el pasado es este juicio, el pasado es este ambiente destruido que tenemos, palabras de él, dice, lo tenemos que resolver. Bueno, no se resolvió nada. No tengo entendido, al menos conmigo no tiene más contacto, que soy el representante del otro lado. O sea, si quiere resolverlo tiene que hablar conmigo y no se ha resuelto nada. Ahora tiene entiendo yo que está posicionado mejor, es intendente hoy, además de que sigue teniendo mucho vínculo con el presidente del consorcio, con el gobernador, y no se habla nada de este tema para nada, ni con el intendente ni con ningún otro funcionario. Lucas, te agradecemos la visita. No sé si querés mencionar alguna otra cosa que quieras destacar. La situación de los pescadores, respecto, porque ahí sí son rápidos, con las indagatorias, por el tema del corte y demás, ¿cómo quedó eso? ¿Suspendido? Mira, no quedó suspendido, pero no hubo novedad. Se los llamó indagatoria, yo los patrociné, estuve con ellos y no hubo más avance en la causa esa. Bueno, hasta pronto. Bueno, gracias. Lucas Beyer, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de La Ría, estuvo en FM de la Calle.